El fracaso de las personas inteligentes, en su mayoría, tiene una explicación más profunda que simplemente la falta de habilidad o el desinterés. En muchos casos, este fenómeno está vinculado al miedo, un factor que, como argumentó el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, puede convertirse en un obstáculo crucial para el ser humano. Sartre y otros pensadores existencialistas, como Camus, reconocieron que la incapacidad para enfrentar el miedo a lo desconocido y la incertidumbre puede llevar a la parálisis, dificultando la toma de decisiones y fomentando la evitación. Las personas inteligentes, en particular, pueden ser más susceptibles a este miedo, ya que su autoconciencia y su capacidad para anticipar las consecuencias de sus acciones a menudo amplifican la sensación de riesgo. El perfeccionismo es otro factor que influye en el fracaso de individuos altamente inteligentes, tal como lo señala el psicólogo Abraham Maslow en su teoría de la autorrealización. Según Maslow, las personas que buscan la perfección tienden a procrastinar o a paralizarse, ya que sienten que sus esfuerzos nunca alcanzarán los estándares elevados que han establecido para sí mismas. En su famosa obra, Crítica de la razón práctica, Kant establece que la acción moralmente correcta no se basa en la perfección, sino en la autonomía del sujeto para actuar de acuerdo con principios racionales, a pesar de las imperfecciones inherentes a la acción humana. Es común pensar que existe una conexión directa e inquebrantable entre la inteligencia y el éxito. Sin embargo, al profundizar en el tema, descubrimos que esta relación no es tan lineal como podría parecer. La inteligencia puede influir en el éxito, pero solo hasta un cierto umbral. Más allá de este punto, la conexión se vuelve difusa y difícil de precisar. Lo que la ciencia nos enseña es que el mundo está lleno de complejidades que desafían las explicaciones simples. El coeficiente intelectual es, a menudo, el indicador más utilizado para medir la inteligencia, pero su capacidad de predecir el éxito en el ámbito socioeconómico se desvanece cuando se supera un cierto rango. Aquellos que triunfan en el mundo corporativo suelen tener un cociente intelectual alrededor de un 10% por encima de la media, lo que los coloca dentro de un rango de inteligencia que resulta adecuado para funcionar dentro de las estructuras sociales y laborales. El concepto de IQ se basa en una media de 100, donde una puntuación por encima de este promedio refleja un rendimiento superior al de la mayoría de los niños de la misma edad. Pese a ello, como nos advierte la teoría estadística, la correlación entre IQ y éxito es significativa principalmente dentro de un rango de 10 puntos por encima o por debajo de la media. Esto va de la mano con la crítica que figuras como Descartes hicieron respecto a la forma en que el sistema clasifica la inteligencia y la utiliza para predecir el éxito. Descartes, al enfocarse en la dualidad mente-cuerpo y la racionalidad, ofreció una perspectiva que cuestiona las suposiciones modernas sobre cómo medimos y categorizamos las capacidades cognitivas. Los individuos con un IQ más alto, a partir de los 115 puntos, empiezan a desconectarse de la media, y cuando llegan a niveles considerados de genio, como los 130 puntos o más, la capacidad predictiva del IQ disminuye considerablemente. Un ejemplo de esta desconexión entre alta inteligencia y éxito es el caso de Albert Einstein, citado por muchos como uno de los genios más grandes de la historia. Si investigamos su vida, descubrimos que Einstein no comenzó a hablar hasta mucho más tarde que otros niños, lo que generó gran preocupación en sus padres. A pesar de su talento y logros posteriores, en sus primeros años de vida académica, Einstein enfrentó enormes dificultades para encontrar trabajo en el campo de la física. Pasó casi 9 años buscando un empleo, a pesar de su brillantez. Nietzsche observó cómo las estructuras sociales, incluso las más avanzadas, a menudo no reconocen ni premian a aquellos que poseen una capacidad intelectual superior. Einstein, como otros individuos de alta inteligencia, sufrió el fracaso de un sistema que no sabía cómo valorar su potencial. Un caso similar es el de Tesla, quien a menudo considerado un genio incomprendido, revolucionó la ciencia y la tecnología con sus innovaciones. Tesla fue responsable de inventos fundamentales como el motor de corriente alterna, que transformaron el panorama eléctrico mundial. Sin embargo, a pesar de su brillantez, no logró el éxito comercial ni el reconocimiento que otros contemporáneos suyos disfrutaron. A lo largo de su vida, Tesla enfrentó enormes dificultades financieras y sociales. Vivió en la pobreza, y aunque su genialidad era indiscutible, sufrió la falta de apoyo de un sistema que no supo valorar adecuadamente sus descubrimientos. Tal vez, como decía Sartre, el hombre no está definido por sus capacidades, sino por las decisiones que toma, y las circunstancias que le rodean. La verdadera medida del éxito podría residir en una habilidad más allá de la inteligencia pura,
la capacidad de adaptarse y prosperar dentro de los límites impuestos por la sociedad, la política y el mercado laboral. Como nos enseñan los pensadores contemporáneos y la psicología moderna, el éxito también depende de factores como la perseverancia, la adaptabilidad y la capacidad de manejar las complejidades sociales y emocionales. Y si bien el IQ puede ser un indicador en ciertos contextos, su capacidad para predecir el éxito se desvanece cuando nos enfrentamos a los límites y las restricciones que las estructuras sociales imponen a la inteligencia individual. El caso de William James Sidis es un ejemplo paradigmático de la desconexión entre la inteligencia excepcional y el éxito social o profesional. Considerado una de las personas con mayor capacidad intelectual de las que se tiene registro, ingresó a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos a los 11 años, y se graduó a los 16. Sin embargo, su vida adulta no reflejó la promesa que su infancia prometía. En lugar de alcanzar grandes logros científicos o filosóficos, terminó desempeñando trabajos administrativos mediocres y fue objeto de burla por parte de la prensa, lo que eventualmente lo llevó al aislamiento, y según algunas versiones, a una muerte prematura. El problema fundamental radica en que la inteligencia no es un factor suficiente para el éxito dentro de las instituciones sociales. Aristóteles, en Ética Nicomáquea, distingue entre la sofía, que es la sabiduría teórica, y la fronesis, que es la sabiduría práctica. Mientras que Sidis poseía un alto grado de sofía, carecía de fronesis, es decir, la capacidad de navegar eficazmente en el mundo social. La inteligencia, por sí sola, no garantiza la prosperidad en estructuras organizativas diseñadas para la medianía, sino que requiere de habilidades interpersonales y pragmáticas que permitan su integración y aplicación efectiva. Este fenómeno no es exclusivo de Sidis. En el mundo corporativo, el talento excepcional a menudo busca escapar de las estructuras burocráticas. Este fenómeno se ajusta con las observaciones de Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, donde destaca que las organizaciones burocráticas, aunque eficientes, pueden sofocar la invención al priorizar la estabilidad y el cumplimiento de normas sobre la creatividad y el cambio. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, en La distinción, el capital social y cultural desempeñan un papel tan importante, o incluso mayor, que la inteligencia. Los individuos más exitosos en el mundo corporativo no son necesariamente los más brillantes, sino aquellos que dominan las reglas implícitas del juego social, la política interna, la competencia por recursos y el mantenimiento de redes de influencia. Uno de los problemas fundamentales en la integración de individuos con inteligencia excepcional en el ámbito corporativo es la incompatibilidad entre la naturaleza de su pensamiento y la estructura organizativa de las empresas. Esto se debe, en gran medida, a la exigencia de un cierto grado de apatía intelectual. Para prosperar en una empresa, a menudo es necesario suspender el juicio racional y adherirse a narrativas preestablecidas. Como señaló Max Weber, en su análisis de la burocracia, las organizaciones tienden a operar bajo una racionalidad instrumental, en la que las decisiones se toman no en función de su veracidad, sino de su utilidad dentro de una estructura de poder. Esto coincide con la visión de Michel Foucault sobre las relaciones de poder. Los sistemas institucionales no premian necesariamente la verdad, sino la conformidad con las estructuras discursivas dominantes. Dentro de una empresa, el éxito depende menos de la resolución eficiente de problemas y más de la habilidad para navegar en la burocracia, establecer alianzas estratégicas y evitar la responsabilidad en caso de fracaso. Este hecho implica un desafío particular para las personas con niveles de inteligencia significativamente superiores a la media. A diferencia de aquellos con inteligencia moderada, que pueden compartimentalizar su pensamiento y aceptar las reglas del juego corporativo, los individuos con mayor capacidad analítica suelen percibir las inconsistencias sistémicas con mayor claridad. Platón, en La República, ilustra cómo los filósofos, al ser capaces de ver la verdadera naturaleza de las cosas, encuentran difícil participar en los asuntos de la polis sin comprometer su integridad intelectual. Del mismo modo, los individuos inteligentes pueden prever con gran precisión las consecuencias a largo plazo de determinadas dinámicas laborales, y al percibirlas como absurdas o fútiles, pierden la motivación para involucrarse en ellas. Dicho fenómeno ha sido objeto de diversas interpretaciones erróneas en la literatura psicológica. Algunos estudios sugieren que las personas altamente inteligentes no alcanzan el éxito profesional porque, al haber encontrado poca resistencia en sus años formativos, nunca desarrollaron una ética de trabajo sólida. Sin embargo,
Esta hipótesis subestima la capacidad de los individuos para adaptarse a los desafíos cuando perciben que el esfuerzo tiene un propósito significativo. En realidad, lo que ocurre es que debido a su capacidad de abstracción y proyección a largo plazo, los individuos inteligentes analizan de antemano el costo-beneficio de una vida dedicada al ascenso corporativo y concluyen que el esfuerzo requerido no justifica las posibles recompensas. Esta idea se vincula con el pensamiento de Arthur Schopenhauer, quien argumentaba que la voluntad humana está constantemente atrapada en la ilusión de que alcanzar ciertos objetivos traerá satisfacción, cuando en realidad el deseo es insaciable y la felicidad siempre escapa. Otro factor determinante en esta dinámica es la relación entre la inteligencia y la percepción del sentido de la vida. Mientras que la mayoría de las personas encuentra suficiente propósito en el reconocimiento social, aquellos con mayor capacidad cognitiva tienden a cuestionar el valor último de estos objetivos. Albert Camus, en El mito de Sísifo, describe cómo la conciencia aguda de la absurdidad de la existencia puede llevar a la alienación y a la necesidad de encontrar formas alternativas de significado. Para muchos individuos superinteligentes, el trabajo corporativo aparece como un ciclo interminable de tareas repetitivas cuyo único propósito es sostener una estructura que carece de sentido en términos absolutos. Todo esto da lugar a estrategias de vida alternativas. En lugar de seguir el camino convencional del éxito profesional, algunos optan por minimizar su implicación en el mundo laboral y dedicar su tiempo a actividades que consideran intrínsecamente valiosas. De esta manera, lo que muchos interpretan como fracaso profesional de los inteligentes no es más que una elección deliberada de evitar un sistema que, desde su perspectiva, es inherentemente irracional. Mientras la mayoría sigue atrapada en la lógica del éxito convencional, aquellos que pueden ver más allá de sus límites optan por estrategias de vida que, aunque incomprendidas por el grueso de la sociedad, les permiten vivir de acuerdo con su propia comprensión del mundo. La experiencia humana, cuando se analiza desde una perspectiva más desapegada, revela una serie de patrones que desafían la lógica convencional del éxito y la acumulación material. El ejemplo de comprar una casa y descubrir que, en esencia, no es muy diferente de un apartamento, salvo por el mantenimiento adicional, ilustra esta realidad. La ilusión del progreso material como fuente de satisfacción es precisamente eso, una ilusión. Desde la mirada de una mente altamente analítica, la experiencia subjetiva de la vida permanece esencialmente inalterada sin importar la cantidad de riqueza acumulada. Tanto si se gana 1 millón como 100 millones al año, el individuo sigue mirando con los mismos ojos, habitando la misma piel y enfrentándose a los mismos límites inherentes a la existencia humana. Este desencanto frente a la lógica tradicional del éxito lleva a muchas personas intelectualmente dotadas a buscar caminos alternativos. En lugar de someterse a horas de trabajo extenuantes para beneficiar a otros, encuentran sentido en actividades que desafían su intelecto, aquellas que poseen suficiente profundidad y complejidad para mantener su interés a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, figuras como Einstein o ciertos pensadores han encarnado este principio, eligiendo una vida centrada en la exploración intelectual en lugar de una carrera meramente lucrativa. Una de las razones fundamentales de esta desviación del camino convencional es la dificultad inherente de operar dentro de estructuras burocráticas rígidas como las corporaciones. Estas instituciones tienden a funcionar bajo una lógica totalitaria, donde el conformismo y la aceptación de normas arbitrarias son recompensados por encima de la capacidad de pensamiento independiente. Para quienes poseen una inteligencia fuera de lo común, el desafío no radica en la ejecución de tareas o en la eficiencia productiva, sino en la imposibilidad de justificar lógicamente las dinámicas internas de estos entornos. La progresión profesional en tales sistemas no está determinada exclusivamente por la competencia, sino por una red de relaciones interpersonales y estrategias políticas que, para muchas mentes analíticas, resultan triviales o incluso absurdas. Este conflicto se extiende también al ámbito del conocimiento y la comunicación. Las personas altamente inteligentes suelen operar con estructuras de pensamiento más complejas, lo que les dificulta transmitir sus ideas de manera efectiva a quienes no comparten su marco conceptual. El lenguaje, como herramienta, resulta insuficiente para capturar con precisión la riqueza de sus pensamientos, lo que conduce a una sensación persistente de frustración. Este fenómeno es aún más evidente en contextos donde las convenciones sociales dictan que ciertos temas no deben ser cuestionados, obligando a estas personas a replegarse en su propio mundo interior. El sistema educativo es un claro ejemplo de esta problemática.
Diseñado originalmente en el siglo XIX con el propósito de formar obreros eficientes para la industria, sigue perpetuando una estructura que premia la obediencia y la memorización mecánica sobre el pensamiento crítico. La presencia de timbres que indican los cambios de clase y la rigidez de los programas de estudio son vestigios de este modelo, que prioriza la disciplina por encima de la creatividad. Para una mente con capacidad analítica avanzada, este entorno resulta claustrofóbico y carente de propósito. Desde una edad temprana, estos individuos reconocen la incompetencia del sistema y experimentan una desconexión con sus pares y educadores, quienes a menudo no poseen las herramientas para nutrir su potencial intelectual. La elección de cómo vivir se convierte en una cuestión de perspectiva. Mientras que algunos encuentran satisfacción en la seguridad estructural de las corporaciones y las instituciones, otros optan por la libertad de explorar ideas, a una costa de una menor estabilidad económica. La decisión de apartarse del camino tradicional no es un rechazo caprichoso del mundo, sino una evaluación racional de sus limitaciones. Cuando llegas a la universidad, la promesa de fomentar el intelecto se diluye rápidamente. Si bien en algunas instituciones académicas existía una verdadera búsqueda del saber, como ocurrió en el contexto de la Alemania pre-nazi, hoy el sistema se ha politizado. Aquel país, con universidades que desarrollaron la mecánica cuántica y la física moderna, se vio arrastrado por la política, perdiendo la libertad que alimenta el pensamiento genuino. Esto refleja una verdad que muchos filósofos han destacado: el entorno intelectual necesita libertad para florecer, más allá de las restricciones del bien y el mal. La libertad del pensamiento es un principio fundamental para la creación y el descubrimiento. Solo cuando se liberan las ideas, la ciencia avanza. El ámbito académico y científico actual sigue una estructura que limita el desarrollo. Al igual que Nietzsche advirtió sobre la tiranía de la moralidad, hoy vivimos bajo un sistema educativo diseñado para las masas, donde los que poseen una alta inteligencia suelen ser mal comprendidos. No se promueve la curiosidad y el cuestionamiento, sino que el modelo nos satura con tareas repetitivas y programas para niños superdotados que, lejos de ofrecer un estímulo intelectual real, los abruman con más trabajo y menos creatividad. La educación moderna parece más preocupada por la administración de las mentes que por la expansión del pensamiento. Como señaló Arthur Schopenhauer, la sociedad contemporánea, enfocada en la productividad y el éxito tangible, valora a las personas cuya inteligencia se ajusta a los estándares prácticos de eficiencia y cooperación. Las corporaciones, al igual que las instituciones académicas, están estructuradas para operar dentro de los márgenes de una inteligencia media. Muchos que se encuentran fuera de este rango, ya sea por encima o por debajo, se les hace difícil encajar. De manera similar a cómo Kierkegaard describía la angustia existencial de los individuos atrapados en el sistema social, los altamente inteligentes se sienten alienados y se desconectan. Esta desconexión no es solo un tema de habilidad, sino de significado y propósito, ya que quienes buscan una comprensión más profunda del mundo a menudo no encuentran un espacio adecuado dentro de las estructuras que dominan la sociedad. El efecto Dunning-Kruger, en psicología, nos muestra cómo aquellos que tienen solo un conocimiento superficial sobre un tema, tienden a sobreestimar su comprensión. En cambio, aquellos que tienen un conocimiento más profundo tienden a ser conscientes de lo vasto que aún queda por aprender, lo que los lleva a ser más humildes en sus afirmaciones. La verdadera inteligencia no se mide por lo que uno cree saber, sino por el entendimiento de cuánto se desconoce. Por tanto, si te consideras alguien que lo sabe todo, tal vez estés más cerca de la ignorancia que de la sabiduría. Y si te sientes como alguien que, al intentar comprender algo vasto y complejo, como una teoría científica avanzada, te encuentras ante un océano interminable de conocimiento, quizás sea porque has alcanzado una forma de inteligencia más profunda de lo que crees. Como nos enseña la filosofía y la ciencia, la búsqueda del saber no es una línea recta, sino un proceso continuo de siempre cuestionar y revisar lo que creemos conocer. La inteligencia no define nuestra valía. Como diría Sartre, el individuo no está atado a una esencia predeterminada. Somos libres de definirnos por nuestras acciones y elecciones, no por la medida de nuestro cociente intelectual. La vida que deseamos vivir no debe ser dictada por las expectativas sociales ni por la presión de encajar en un molde determinado. En lugar de permitir que otros nos juzguen por nuestra inteligencia, debemos buscar la vida que deseamos vivir, libre de las ataduras de los estándares ajenos. Y por último, recordemos que, aunque la inteligencia es una parte de nuestra existencia, no es lo único que define nuestra experiencia. Como nos enseñan los grandes pensadores y la ciencia misma,
podemos tener una vida plena, rica en significado, independientemente de nuestra posición en la jerarquía intelectual. Vivir auténticamente, según nuestras propias pasiones y curiosidades, es el verdadero reto que debemos abrazar. Como aprendemos de Sartre, la libertad del hombre se encuentra limitada por las estructuras sociales, y sus capacidades intelectuales se ven disminuidas por las expectativas ajenas.